leerlo conmigo? Amén. Lo vamos a leer en voz alta. Por favor, únase conmigo y leemos Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, a este siglo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la buena o la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Pueden sentarse aquí, mis hermanos, y les invito para que mantengan su Biblia abierta. El tema de este día es titulado Metamorfosis. Pastor, eso es en ciencias naturales. Eso lo estudié cuando era niño, ¿verdad? Cuando estaba en la escuela. ¿A qué viene en realidad el título del tema? Y yo quiero compartirle a usted con todo mi corazón, tratándolos como lo que son, hijos de Dios que están conociendo los propósitos de Dios, que aún dentro de lo natural nos es explicado. Porque la operación de Dios en nuestro interior muchas veces es desconocida. Y quiero que tomen en cuenta que no existen cambios físicos, externos, literalmente hablando de nuestro cuerpo, aunque tal vez algún día le han dicho, desde que te convertiste, desde que vas a la iglesia, desde que eres cristiano, te veo más joven, se te ve tu rostro diferente. Es posible, claro que sí, porque tal vez los vicios, estupefacientes, medicinas, drogas, alcohol, cualquier cosa en lo cual tal vez usted haya estado metido antes, practicándolo constantemente, ahora que lo ha dejado, su vida cambia y se refleja en su semblante, en su sonrisa. Se puede ver quizá que ahora se alimenta mejor, duerme mejor, pelea menos, se enoja menos. Por lo tanto, eso puede ser una razón, pero la Biblia dice, Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Porque la verdadera evidencia de que uno está en Cristo o en el Señor es que hay frutos de la clase de semilla que ahora ha sido sembrada en nuestros corazones. Por lo tanto, los frutos son vistos física y espiritualmente hablando. Pero no suceden cambios literalmente, como le he explicado antes. La semilla de la verdad fructifica en el carácter, en la personalidad, en la dedicación, y eso es evidente en cuanto a nuestra manera de vivir cuando estamos consagrándonos a Dios. Según la Biblia, la siembra y la cosecha es una de las maneras que existen de explicar los cambios de la vida cristiana. Sin embargo, hay otras formas de poder verlo en un proceso espiritual. Hay cambios, sí, en la manera de pensar, de vivir y de actuar. Porque la Biblia contiene distintas características que ponen en contexto la obra del Espíritu en la naturaleza del hombre. Y por tal circunstancia hay otros detalles para definir el inicio de los procesos de desarrollo y esos resultados de la conversión genuina a la fe de Jesucristo. Y yo me voy a ocupar ahora, por lo que hemos leído, en tres aspectos importantes que usted debe conocer como un hijo de Dios. Vamos a ver, en primer lugar, lo que es la explicación de las palabras conformar, renovar y transformar
que están incluidas en el texto que leímos de la Escritura literalmente. La primera palabra, conformar, que le voy a explicar, la leemos constantemente en la Biblia, pero dentro del idioma español, en algunas ocasiones se aproxima a la palabra griega, que en otras porciones, y en esta que hemos leído exactamente, se ajusta. Por ejemplo, Pablo decía: te confieso que sirvo al Dios de mis padres conforme al camino que ellos llaman secta, creyendo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Así testificaba el apóstol Pablo. Ya no vivía conforme a una ley externa, ahora vivía conforme a una ley interior, la ley del Espíritu. La palabra conforme, aquí en estas porciones que voy a mencionar más adelante, es una palabra katá. Eso es lo que es en griego, pero casi expresa lo mismo que consideramos de la palabra conformar en castellano. Por ejemplo, de acuerdo o siguiendo. Amén. Como podríamos leer entonces: te confieso esto, que sirvo al Dios de mis padres de acuerdo al camino que ellos llaman secta. O podríamos decir, siguiendo el camino que ellos llaman secta. Por lo tanto, la palabra conforme podría tener significados muy variados, porque hay sinónimos. Puede ser acorde, puede ser seguir una corriente, acomodarse, ajustarse o tener una satisfacción. Pero la palabra conforme también se refiere a algo que está de acuerdo con un principio, con una ley o una norma de lo que la persona sigue y obedece. Así que conformarse es un proceso simultáneo de una influencia. Puede ser algo bueno y puede ser algo malo. Porque realmente uno se conforma correspondiendo a esa influencia, sea buena o sea mala. El proceso de conformación, espiritualmente hablando, sucede por medio de varias vías. Aquí su atención: la influencia de Satanás, la influencia del mundo o la influencia de la carne o los deseos interiores del alma. Pero otra influencia principal e importante para nosotros, los hijos de Dios, es la influencia de la verdad de Jesucristo. Es decir, la influencia en la doctrina de la palabra de Dios, que nos conformará si nosotros seguimos la corriente del Espíritu, que nos impulse el Espíritu de Dios. Entonces iremos en la corriente donde Él nos quiera mover. Puede ser también, como le dijo el Señor a Nicodemo: el viento de donde quiera sopla, pero no lo puedes ver aunque oigas su sonido. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es guiado por el Espíritu. Amén. Porque entonces vamos siguiendo una corriente conformándonos a esa influencia para que en realidad tengamos lo que Dios quiere que tengamos: guianza espiritual. Amén. En cuanto al príncipe del mundo, la Biblia dice en Efesios 2:2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En cuanto a la carne, el apóstol Pablo dice en Romanos 8:5, porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Se da cuenta cómo realmente el conformarse puede significar lo malo como lo bueno. En cuanto a las tradiciones humanas, Pablo dice: mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. Así que la influencia puede ser superior a nuestras fuerzas y vamos a necesitar una influencia mayor que nos dé una victoria en esa lucha, en esa batalla interior que tenemos. También, en cuanto a la doctrina, dice así la Biblia en Tito 1:9, que sepa tener la palabra fiel conforme a la doctrina, para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen. Pero también en relación a la palabra de Dios, el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 4, verso 11, dice: si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Amén. Amén. Diga conmigo: si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ahora dígale a su vecino: si vas a hablar, dígaselo. Si vas a hablar, habla conforme a las palabras de Dios. Así que conformarse, hermanos, es una manera justa para cada persona, pero de acuerdo a la influencia que le ha de dominar. Porque a veces conformarse parece ser lo más indicado, sobre todo cuando hay un potencial mayor de desarrollo en una persona. No se debe uno conformar. Yo les he contado la historia de la palabra en portugués. ¿Está conforme? ¿Se recuerda? Si usted lo busca en el diccionario, en el idioma portugués, está conforme quiere decir tiene hambre. Y a mi hermano y amigo que ya está en la presencia del Señor, cuando vivió por 5 años en Brasil, recién llegado, le preguntaron así cuando lo invitaron a comer en una casa con una familia muy cercana a él, y le preguntaron: ¿está conforme? Y él dijo: sí, porque creyó que le estaban preguntando en castellano: ¿está conforme? Pero quería decir tiene hambre, y al decir sí, le llevaron otro plato. Y entonces comió y ya preguntó: ¿qué quiere decir? Dijeron: tiene hambre. Entonces él dijo no, ya la segunda vez, porque si no le hubieran dado más comida. Así que conforme puede significar algo positivo, pero puede significar algo negativo, de acuerdo a la influencia que venga. Pero ahora quiero que usted piense en lo siguiente, porque en la Biblia hay un propósito mayor, un propósito principal más elevado, a la cual nos quiere llevar el Señor. Después de conforme, Dios nos quiere renovar para después transformarnos. Lo primero que le mencioné es conformación a una influencia. Ahora vea conformación a un modelo.
Porque tal y como lo leímos en Romanos 12:2, la palabra griega de conformar aquí toma otro sentido. Es la adaptación a un modelo. Es la relación de la palabra dentro de un asunto mental y de carácter relacionado con un patrón de conducta o un estilo de vida. Por eso, no os conforméis a este mundo, no es simplemente no te dejes influenciar, también quiere decir no te adaptes. ¿De acuerdo, mis hermanos? ¿Por qué? Porque conformarse tiene la acepción de que algo tiene la forma que es igual a otra. Por eso el cristiano que no está conforme al mundo no tiene la forma del mundo. Va a ser diferente, va a desencajarse de los demás y va a enfocarse en la influencia del Espíritu de Dios y de la palabra, porque entonces la influencia será superior a la influencia del mundo. Pero quiero que tomen en cuenta que la palabra griega conformarse también da la idea de dar la forma de una cosa, especialmente de algo inmaterial. Porque en este texto bíblico que ya leímos de Romanos 12:2, se pueden ver estas palabras que ameritan de parte de nosotros conocerlas. Por eso tome en cuenta, creo que no se le puede olvidar, si en alguna forma esto le puede ayudar, vuelva otra vez a escuchar el mensaje. Vuelva otra vez a leer los pasajes bíblicos que referimos. Pero sobre todo, vuelva en oración a Dios para decirle: quiero vivir no conforme al mundo, sino conforme al poder que tú das. Amén. Porque el potencial no es nuestro, el potencial es de Dios. Amén. Y ese potencial quiere estar dentro de nosotros para influenciarnos a una mejor manera de vivir. El apóstol Pedro dice: como hijos obedientes, no os conforméis a las pasiones que antes teníais estando en vuestra ignorancia, según su primera epístola 1:14. Porque conformarse tiene una relación con la presión de moldeamiento que ejerce la fuerza espiritual a la que la persona se someta. Es una presión. Y usted va a tener presión del mundo. La presión del Espíritu es como una invitación para que usted se someta, y esa presión a la fe, a la santidad, esa presión a la consagración, a una vida justa y santa delante de Dios, va a ser para su bien. Mientras que el mundo pondrá la presión abusivamente, sin pedir permiso, sin que le esté invitando. Al contrario, vendrá como un río. Pero la Biblia dice: el Espíritu de Dios levantará bandera. Amén. 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 Habrán señales, hermanos, que nos indicarán que aquello no es positivo, es negativo. Aquello no es beneficioso, es nocivo. Aquello no nos va a ayudar. Aquello nos va a conformar de manera contraria al plan y al propósito de Dios. Por eso, dos textos bíblicos, Romanos 12:2 y esta que leímos del apóstol Pedro, son las únicas referencias que tiene el Nuevo Testamento en relación a un moldeamiento sistemático. ¿Es el mundo o es la carne? Amén.
Y esas son las referenciales que tiene Satanás para conformarnos a la corrupción y desviación de los seres humanos. Porque él también tiene propósitos, pero sus propósitos son malévolos, mientras que los propósitos de Dios son propósitos de santidad para una eternidad de gloria. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, para las cosas de Dios es el Espíritu Santo la única referencia, y es la más poderosa que tenemos a nuestro favor. ¿Me oyó bien? ¿No dicen ustedes gloria a Dios por eso? ¿Qué es lo que usa el Espíritu Santo? Usa la palabra. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros no podemos sino someternos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sabe a dónde guiarnos en el plan y en el propósito de Dios. Y dice David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios a través de la palabra. Yo sé que Dios puede usar sueños, una palabra profética, puede usar otro tipo de señales que nos vayan a influenciar y alertar y a dar un banderazo para que nosotros sepamos qué es lo que viene. Pero muchas veces tenemos que reconocer que no todos los sueños son de Dios, no todas las visiones son de Dios, no todas las palabras que pudieran ser positivas vayan a ser de Dios. Tenemos que ir literalmente a la Escritura, y en ella no vamos a encontrar ni confusión ni desviación para los propósitos de Dios. Así que quiero que tomen en cuenta que solamente la palabra divina del Todopoderoso moldea, pero para transformar. Porque la presión del mundo moldea a su conveniencia. Por eso la Biblia habla de una esperanza de cambio, hermanos, a la renovación. Yo sé que usted sabe lo que es renovación. Ese será ahorita nuestro texto que vamos a tomar en cuenta. No es reforma, porque lo que se reforma es lo mismo que está dañado. No se utiliza nada más que lo que está ahí y se compone. De alguna manera se le da otra vez forma a lo mismo, pero renovar significa quitar lo viejo y poner algo nuevo. Cuando usted va a reformar su casa, posiblemente algunas cosas que están dañadas las va a volver a arreglar. Pero cuando va a renovar su casa, echa fuera todo, y todo lo que vaya a meter va a ser nuevo. Porque la palabra griega para renovación es metanoia. ¿Qué significa cambio de mente? Y esa palabra es transferida en la Biblia para nosotros con la palabra arrepentimiento. Cuando usted lea arrepentimiento, eso quiere decir renovación. Y cuando lea renovación, eso quiere decir arrepentimiento, en donde se ajusta esa palabra al propósito de Dios. Por eso que la renovación es un asunto de conciencia dentro de un propósito de cambio. Usted sabe que uno piensa, y cuando uno piensa, uno dice: tengo que cambiar.
Y ahí es donde ya está actuando el arrepentimiento. Porque quien no se arrepiente no pide cambio, ni tiene conciencia de cambio. Por eso el arrepentimiento es importante desde el principio de nuestra conversión. Pero no solamente es para la conversión, el arrepentimiento es constante para experimentar la transformación. Me voy a explicar mejor. Si un asunto de conciencia está operando en nosotros, tenemos que considerarlo como algo que está obrando interiormente en nosotros, y esto es el Espíritu Santo, para que entonces depongamos nuestras fuerzas de oposición, depongamos nuestras defensas y digamos: Señor, estás obrando, sigue obrando, voy a dejar que tú renueves mi vida, porque también yo quiero ser transformado. No estamos hablando de remordimiento, estamos hablando de arrepentimiento, porque Dios quiere que sus hijos experimenten la renovación que aquí leímos. Le voy a leer Tito 3:5, que dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por la renovación, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Y es que después de todo, Dios es el que impulsa los cambios en la vida del hombre. Usted no puede cambiar por sí mismo. ¿Me oyó bien? Usted no puede cambiar por su propia fuerza. Usted no puede tener una renovación por pensamientos buenos y nada más por deseos e intenciones. Usted puede tener renovación si el poder del Espíritu está obrando en su interior. Por eso el arrepentimiento es el primer paso a la constante renovación generada por el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y yo sé, hermanos, que la renovación, en una definición más sencilla, se refiere a cambios novedosos y completos para lo mejor. Renovar se refiere a restablecer, reanudar un cambio de proceso evolutivo en la vida. Amén. Mire, es muy sencillo. La palabra que antecede a lo nuevo es re. ¿Verdad que sí? A lo construido es re. Entonces, ¿qué significa renovar? Significa poner lo nuevo. Construir, reconstruir, volver a construir. Y así cualquier palabra que tenga la preposición re antes significa un volver. Amén. En un proceso. Porque nada se hace así solo por desearlo. Usted lo sabe. Nada sucede solamente por anhelarlo y suspirar. Ay, quisiera ser diferente. Y ya es diferente. No, es un proceso. Así es. Amén. En el proceso de renovación hay que cambiar. Y hay que sustituir una cosa por otra mejor. Si hay pensamientos de suicidio,
Hay que poner pensamientos de vida. Si hay pensamientos de dolor, hay que poner pensamientos de gozo. Amén. Y cualquier cosa, hermanos, vamos a encontrar el sustituto de lo negativo por lo positivo que hay en Dios. Porque la palabra tiene el poder para hacer esos cambios. Alabado sea el nombre del Señor. Obviamente, hermanos, en esta renovación existe la participación principal del Espíritu Santo. Pero usted tiene que dejar que no solamente moldee su vida, sino la renueve. Porque la obra del Espíritu de Dios no quita la responsabilidad de la participación humana. Por eso dice la Biblia: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué tenemos que hacer? Dar al Señor nuestro corazón y poner nuestros ojos por los caminos del Señor. Pero queremos un cambio y no le estamos dando el corazón. Y nuestros ojos están más distraídos y más volteados a otros lados que a los caminos de Dios. Y así no puede obrar el Espíritu Santo. Por eso, tanto en Romanos 12:2 como en este texto de Tito 3:5, el apóstol Pablo claramente pone la relación del cristiano con el Espíritu Santo para esa finalidad de renovación. En la lectura usted se podrá dar cuenta lo enfático que es esta verdad. Porque la renovación es una experiencia de cambio en la mente, tomando una seria consideración de la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque la renovación espiritual no puede suceder por los propios pensamientos del ser humano. Tiene que estar externamente la influencia del Espíritu Santo y el poder de la palabra en nuestro interior. Amén. Hay muchos textos bíblicos en relación a arrepentimiento. Abundan en la Escritura. ¿Y qué es arrepentimiento? Si usted, después de escuchar esto, no ha sentido arrepentimiento, órele a Dios. Y ore a Dios para que Él traiga convicción de arrepentimiento a su corazón. Porque arrepentimiento es una compulsión, es un impulso, un deseo ferviente, con vehemencia, un deseo intenso de cambio. ¿Se da cuenta? Es que arrepentimiento no es, está bien pues, voy a cambiar. Tiene que haber algo más profundo. Quiero cambiar, Señor. No quiero ser el mismo. Quiero tener algo por qué luchar, por qué vivir. Una meta mayor, más dificultosa tal vez. Pero si tú me llevas hacia esa meta, lo voy a lograr. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué implica? Implica aún una reversión. El dar vuelta. Amén. El dar vuelta 190 grados. Y volver al camino que Dios quiere. Eso significa también, hermanos, que vendrá un sentido de culpabilidad, de compungimiento. Nos vamos a sentir mal por lo que hacemos o de la manera en que vivimos. Por eso el llamamiento en cada mensaje es una oportunidad al arrepentimiento.
el venir y postrarse ante el Señor y decir: quiero un cambio, Señor, quiero una renovación dentro de mí. Quiero que este arrepentimiento me sirva como impulso para lo nuevo que tú tienes para mí. Acuérdese, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. El mensaje de Juan el Bautista era mensaje de arrepentimiento, y su bautismo identificaba al arrepentido. Quien decía arrepentirse, bueno, véngase y bautícese. No solamente por decirlo ya se le consideraba arrepentido. El mensaje del Evangelio de Jesucristo también es de arrepentimiento. Amén. Aunque no venga un bautismo nada más para que lo manifieste a la manera de los que se bautizaban con Juan. El bautismo del Espíritu Santo para los que vienen arrepentidos, en primer lugar Juan lo hacía, en este caso es el Espíritu Santo el que bautiza. ¿Y sabe cómo bautiza el Espíritu? Al arrepentido lo bautiza en el cuerpo de Cristo. Así que lo mete al cuerpo interiormente. Ya el cristiano en el cuerpo de Cristo, entonces viene a sentir que es parte de una vida nueva, regenerada por el poder del Espíritu de Dios. Porque estar en el cuerpo de Cristo es estar ya en una vida nueva. Amén. Amén. Por eso, renovación es un vocablo, hermanos, que tiene definitivamente referencia a cambios que nosotros necesitamos experimentar. Alabado sea el nombre del Señor. Ya vimos conformación, renovación. Ahora vamos al vocablo bíblico transformación, que usted lo leyó. Son escasos los versículos que hay en la Biblia con esa palabra transformación. Pero le quiero explicar, por favor, deme de su tiempo y tome paciencia. En griego son dos palabras: meta, la una, y la otra es morfo. Y ustedes saben que morfo, porque lo hemos oído y hemos aprendido, que es forma. Así como hay deformación, así hay también transformación. Así que metamorfo es la palabra griega que comúnmente ya en castellano se conoce como metamorfosis. Amén. Morfo es forma. Por lo tanto, esta palabra se deriva del latín y que a su vez se deriva del griego, y que definitivamente estas dos palabras unidas, que significan transformación, pueden significar concretamente un cambio físico o una forma simbólica abstracta de ver también un cambio. Amén. Por eso en zoología, óigame bien, la metamorfosis es un cambio o modificación que viven ciertas especies de animales, que crecen y se desarrollan en ese proceso, obteniendo así una mutación o un cambio de forma e incluso de género. Es el caso de los saltamontes, los grillos. Fíjese que como no los estudiamos nosotros, ¿verdad? Solo los oímos. Pero los grillos
necesitan tiempo, en un proceso de semanas, inclusive hasta de meses, cuando están en un lugar para lograr el verde de ese lugar. Porque es una pigmentación en sus cuerpo exterior, para lograr así no ser observado por los predadores que andan buscando de los grillos. Así que ese cambio no sucede al momento de nacer. Cuando nacen tienen un color, pero requieren días y semanas para obtener el verde del ambiente donde están. Amén. Es decir, el animal pasa por diferentes etapas hasta transformarse ya en un animal adulto. Es el mismo caso de la metamorfosis en geología, y eso sucede en la formación mineral o químicas de las rocas, porque es un proceso también en donde no se produce ninguna modificación de inmediato en el estado de las rocas. Esto sucede en las rocas que están bajo la influencia de una presión muy fuerte, o de temperatura, o de frío, de aguas o de tierra. Puede ser profundidad, puede ser inclusive mucho sol o mucha oscuridad. Amén. Hay varios elementos que ayudan para eso, y los que saben en geología de lo que son las rocas buenas que andan buscando, pues obviamente van a verlas, observarlas, y han obtenido ese cambio en su exterior por todos esos elementos que han ayudado. Amén. Y usted sabe que la Biblia dice: la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, porque la fe es sometida también a pruebas, y a veces muy duras, porque Dios quiere sacar de la fe común una piedra preciosa, más preciosa que el oro. Así que no nos quejemos, porque la misma naturaleza nos enseña. Y cuando esa fe esté sometida a todos esos elementos que la van a embellecer, saldrá digna de alabanza, digna de gloria y digna de honra en la revelación de Jesucristo. Amén. El cambio que sufre la mariposa, la metamorfosis de la mariposa, es un cambio profundo. Es una larva primero, un gusanillo, casi siempre blanco, cuando está tierno así. Yo sé que usted no los va a tocar, pero si los tocara es blando. Pero ese gusanillo, cuando empieza a salir, empieza a alimentarse, porque tiene que comer hojas y hojas. Las larvas, hermanos, están ahí precisamente, y puede ser, imagínense aquellas mariposas que vienen desde Michoacán, si no me equivoco, porque también emigran hacia el norte. Yo me recuerdo que una vez, estando en el jardín, miraba cómo mariposas pasaban, pero es tan rápido el movimiento de ellas en su vuelo, porque son tan frágiles que el viento fácilmente las mueve, pero ellas van en un vuelo constante. Y yo decía, es el tiempo ya de la inmigración de las mariposas, que van camino hacia su destino, pero después de que han pasado el proceso hacia su metamorfosis. Pero le quiero dar otro detalle, porque no se hace un gusano mariposa sin el proceso respectivo en su naturaleza, por la especie que es.
Así como le llamamos larva, se le llama oruga. Así que la oruga nace poseyendo ya esa naturaleza, pero la va a tener después del proceso. Es decir, una mariposa no se va a disfrazar, un gusano no se va a disfrazar de mariposa. Tiene que esperar su tiempo, porque va a tener un cambio externo primero en la medida en que se alimente. Tiene mucho que ver con la vida del cristiano en esta palabra, transformación. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, morimos. Y no se cumple el propósito por el cual vamos a ser transformados. Porque le estoy hablando en serio, esto es bíblico. No solamente se ve en las ciencias naturales. Si se aplica en la Biblia es porque tiene relación con lo que sucede en estos casos. Fíjese que va teniendo un cambio orgánico el gusano, la oruga o la larva, y va generando un elemento salivoso que cuando llega el momento, después de que está ya bien gordito, bien alimentado y ya con la edad madura de su tiempo, se pega a una ramita y con esa saliva empieza a enrollarse en el árbol. Él mismo va tal vez girando, usted no lo ha visto, es muy difícil observarlo, pero va girando y después va moviéndose de tal manera que se cubre, se envuelve totalmente el gusanito y viene entonces a tener una caparazón de su propia saliva, que obviamente cuando se seca es una capa protectora que le habrá de defender de lo que pueda suceder alrededor del gusanito. Amén. Ya no comen. Algunos ya no se mueven. Aparentemente como que murieran. ¿Me está entendiendo? Por eso es como dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso quiere decir muerto. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que vive en el gusanito es todo lo que tomó de alimento, pero se está generando dentro de él un nuevo organismo. De tal manera que la transformación está sucediendo dentro de esa caparazón que nosotros miramos. Le llaman otros la pupa. Más quizá en el castellano antiguo y en otros lugares. Pero en esa caparazón el gusanito está recibiendo un aspecto diferente de lo que antes era, de lo que antes tenía. Amén. Así que va poseyendo una nueva naturaleza, la cual tendrá después. Y es lo que nosotros vemos como una mariposa. Cuando ya termina, se rompe esa caparazón y lo que sale es una mariposa. ¿Cuántos dicen amén? Eso sucede también con las ranas. Amén. Después de los huevecillos se le llama renacuajo. Allá en mi tierra le decíamos tepocate. Ahí están nadando, son raritos, ¿verdad? Cabezones y tienen una colita bien pequeña y son de color oscuro. Pero después se convierten en ranas. Es decir, la metamorfosis es una realidad natural que nos enseña la transformación. Que 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria
en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Puede dar gloria a Dios. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Metamorfosis es lo que ya está establecido. Pero oiga, hermano, transformación en nuestras Biblias en castellano no siempre es transformación de metamorfosis. Por eso le digo, son escasos los textos bíblicos. Y cuando uno lo estudia y comprueba por concordancias bíblicas, diccionarios bíblicos, uno se da cuenta que textos son claves. Le voy a contar algo. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:6: hermanos, todo esto lo he aplicado a mí y a Apolos como ejemplo por causa de vosotros, para que aprendan en nosotros a no pasar más allá de lo que está escrito, y para que no estéis inflados de soberbia, favoreciendo al uno contra el otro. Ahí la palabra, en otras versiones, es para que ustedes no cambien, no pasen más allá de lo que está escrito. No cambien, como quien dice, a otra cosa más de lo que está escrito. Pero también, 2 Corintios 11, 13 al 15 dice, y oiga por favor, y si lo va a leer, lea bien despacio, como voy a leer ahora, porque los tales, dice, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Aquí se usa la palabra disfrazados, pero Biblias como la RB 1960 dice transformados como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se transforma, se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se transformen o se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. Dicen amén. Las versiones más modernas nos ayudan, porque ahora utilizan la palabra disfrazarse. Por eso le decía, la mariposa el gusano no se disfraza de mariposa. Espera el tiempo de su transformación. Así el cristiano tiene que esperar sus momentos y sus etapas de transformación para llegar a ser lo que debe ser conforme al propósito y a la voluntad de Dios. ¿Dicen amén? Así que, ¿qué es lo que significa para el cristiano la transformación? Significa cambios, etapas, procesos que no son momentáneos ni tienen nada que ver con la apariencia en su físico exterior. Dicen amén. Solamente hubieron personas selectas en el plano de Dios. Miren, Moisés cuando bajó del monte, bajó transformado. Era radiante su rostro, de tal manera que tuvo que cubrirse, porque no quería impresionar a ninguno que lo viera así, porque si ya tenían a Moisés en alto, imagínense, lo hubieran idolatrado más. Nabucodonosor es un caso. Se convirtió de hombre a animal, pero no físicamente se convirtió en un animal, pero en la manera en que empezó a comportarse, porque le tocaron su mente. Se olvidó del aseo, se olvidó de comer como un ser humano y comía como una bestia. Se olvidó de cómo caminar como un ser humano y empezó a arrastrar los pies junto con las manos. Se olvidó del baño, las uñas le empezaron a crecer.
el pelo. Hermano, 10 días sin bañarse uno, ¿verdad cómo cambia? Imagínense cuántos meses le pasó esto a Nabucodonosor, hasta que tuvo un total descuido de conciencia como ser humano y empezó a actuar como un animal. Claro, Dios le volvió a dar la oportunidad, tocó su mente otra vez y Nabucodonosor conoció a Dios en esa transformación. Pero Dios no obra así en la transformación del cristiano. Quien obra es el Espíritu Santo, usando el poder de la palabra. El tercer caso que le quiero mencionar es el de Jesús. Jesús, sí, en un momento, solo con sus 3 discípulos se transfiguró. La palabra ya no es transformar, se transfiguró. De tal manera que lo vieron igual, con un semblante glorioso, radiante, resplandeciente. Y de su cuerpo salía una luz más fuerte que la del sol, que los mismos discípulos no podían ni siquiera ver. Eso lo encuentra usted en las Biblias del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esos 3 ejemplos que puse. Sin embargo, hay claros ejemplos de la definición de transformación en nuestro interior. Según Gálatas 4:19, Cristo es formado en nosotros. Dicen amén. Jesús, después de que resucitó, se transformaba frente a sus discípulos. Por eso lo vieron como un extranjero. Hasta comió con ellos. Y la Biblia también dice: Jesús en forma de Dios y en forma de hombre en la encarnación. Es una transformación. Amén. En donde es la misma palabra en castellano, pero es un proceso distinto del poder de Dios. Sin embargo, hay cambios en la vida del cristiano que comienzan con el engendramiento, porque nacemos de nuevo. Como no lo entendió Nicodemo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como no lo entendió Nicodemo, dijo: tendré que, siendo viejo otra vez, volver a entrar al vientre de mi madre y nacer otra vez. Jesús le dijo: no es así. El nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento por el poder del Espíritu de Dios. Juan 1:12. Los que son engendrados por el Espíritu de Dios. Amén. La naturaleza empieza un proceso de cambio, la naturaleza humana. El ser interior se deleita en la palabra de Dios, se renueva y se fortalece, según Romanos 7:22. El cambio es en lo oculto, en el interior, donde se renueva, en el espíritu de nuestra mente. Y claro, vendrá una transformación de un cuerpo de corrupción a un cuerpo de gloria, pero eso sucederá de último en la redención de nuestro cuerpo, según lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, hermanos, yo quiero cerrar para que usted piense: si existe la transformación interior y debo someterme a la voluntad de Dios, esa transformación tiene que llegar porque yo me estoy conformando según el poder que opera en mí. Y me estoy renovando según
la medida de mi arrepentimiento para llegar a experimentar una transformación en mi ser interior. Es difícil, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo llegó a explicar en Romanos capítulo 7 ese proceso. De tal manera que llegó a decir, ya no soy yo, ni es mi carne. Ahora es el Espíritu que obra en mí. Aunque yo le sirva al pecado con la carne, porque todavía tenemos una naturaleza humana y una naturaleza corrompida. Pero cuando el Espíritu está obrando en esa transformación interior, tiene que ir dominando de tal forma que agradamos a Dios y Él nos libra de toda tentación y corrupción humana, aunque estemos en el mundo. Por eso la oración sacerdotal de Jesús en Juan capítulo 15 es: Padre, yo te pido que los guardes del mundo, porque ellos ya no son del mundo. Que aunque el mundo tenga la influencia y el poder que tiene para dominar nuestra carne, no vamos a ceder, porque la nueva naturaleza está dominando en nosotros. Y la transformación se está dando. Usted tiene que tener cambios en su vida. Ese es el mensaje. La metamorfosis tiene que estar sucediendo en usted. Tiene que estar dentro de ese proceso. De lo contrario, tiene que preocuparse. Decía mi pastor, lo peor que te puede pasar es que no te pase nada. Porque si estamos en un proceso, van a suceder cosas. Pero tenemos que saber que es parte de las etapas que Dios quiere que pasemos para que tengamos niveles distintos en nuestra manera de vivir. Lo que hoy para ti es malo, el día de mañana lo vas a ver como algo bueno. Me estoy refiriendo a algo que, pero ¿cómo me voy a consagrar si tan difícil que es? Leer la Biblia si no la entiendo. Orar, pero si yo me duermo cuando empiezo a orar. Ir a la iglesia seguido si a veces siento que me da sueño. Lo ves como algo malo y lo evitas. Pero un día te va a parecer algo necesario. Algo que será indispensable y de lo cual no puedes prescindir. Es algo que vas a necesitar y aunque tal vez no se te dé la oportunidad, vas a orar a Dios y le vas a pedir: Señor, ayúdame, quiero ahora consagrarme, quiero ahora buscar de ti. Y cuando sientas no podías orar 15 minutos, has orado media hora. No podías leer la Biblia ni un capítulo, has leído un libro. No has querido ir a la iglesia y ahora llamas al pastor: pastor, otro culto, por favor. De alguna manera vas a ver esos cambios en ti. Y aquello que posiblemente lo mirabas bueno, lo vas a ver ahora como malo. No me puedo acomodar, no me voy a conformar con esto. Quiero más, quiero más. Porque Dios, hermanos, está agitando tu vida. Dios está poniéndote precisamente en el proceso de sacar dentro de ti una joya, de sacar dentro de ti algo transformado en la metamorfosis del Espíritu de Dios.
Alabado sea el nombre del Señor. Mire qué importante es que usted vea lo siguiente: el engendramiento divino, el bautismo en agua, la cena del Señor, la liberación y otras experiencias más en la fe cristiana traen como consecuencia la metamorfosis. Yo no entiendo cómo los cristianos quieren evitar eso. Cuando hay cena del Señor, usted debe pasar porque va a haber una metamorfosis. Cuando hay tiempo de oración, usted debe venir porque va a haber una metamorfosis. Cuando se va a exponer al estudio de la Biblia, a la palabra de Dios en la predicación, tiene que estar presente porque va a suceder una metamorfosis. Cuando usted se da cuenta que se duerme en el culto, tiene que decir: voy a estar alerta, voy a estar apercibido, porque el Señor puede venir, porque el Señor me está preparando, porque el Señor ha de llenar y ha de alimentar mi vida. Y voy a estar preparado cuando Él venga. La Biblia tiene los ejemplos perfectos. Y aunque no se use el término transformación, los cambios del cristiano se dan a experimentar de esa manera. Ser cambiados de muerte a vida. ¿Ya lo experimentó? Amén. Ser trasladados de las tinieblas a la luz. ¿Ya lo experimentó? Ahí ya hubo metamorfosis. Pero no se queda ahí. Ser rescatados de una mala manera de vivir también es una metamorfosis. Y esto lo he leído porque son textos bíblicos. Porque es la transformación de un hijo de Dios en el día a día, en el quehacer cristiano, en la búsqueda espiritual. Esos cambios se dan. Amén. Ser rescatados de una mala manera de vivir. Si vive mal, necesita ser rescatado. Necesita ser liberado. Necesita ser trasladado. Porque puede estar viviendo en la mentira, en la comodidad, adaptado a las formas del mundo, religiosamente nada más. Póngase de pie y vamos a orar para cerrar este mensaje. Padre Celestial, te damos gracias porque has sido fiel, porque tu palabra sigue teniendo el poder de transformar nuestras vidas, que hay en nosotros cambios primordiales en nuestra manera de vivir, que dejando lo viejo vayamos a lo nuevo, que dejando lo nocivo vayamos a lo positivo, a lo beneficioso a nuestro favor, Señor. Que dejando lo malo vayamos a lo bueno, para alcanzar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Esa es nuestra oración ahora, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.